Oli, me solté el pelo. Además así me veo más guapo. Hoy día les quiero leer un capítulo de un libro que se llama Curación y Vitalidad por el Equilibrio Ácido Básico, de Christopher Vassie, si es que lo pronuncio correctamente. Importancia del terreno para la salud. Para comprender por qué un organismo goza de buena salud o por qué está enfermo, es absolutamente necesario tener una visión clara de lo que es el terreno. Aunque la noción de terreno en el campo orgánico no siempre es bien comprendida, se la entiende perfectamente bien cuando se trata de una planta. Cuando una planta trasplantada no va bien, decimos, por lo general, este terreno no le conviene, es demasiado arcilloso o calcáreo, o cualquier otro adjetivo que permita señalar las características del nuevo terreno donde ha sido trasplantada. En efecto, las plantas no prosperan de la misma forma en cualquier terreno. Cada planta tiene un terreno de predilección en el cual puede crecer armoniosamente. Predilección, preferencia. Porque el terreno, posee las sustancias minerales y orgánicas que precisa, es decir, que necesita. Cuando la planta se encuentra en un terreno que carece de estas características, no puede desarrollarse tan bien. Está débil, crece mal o no crece, es víctima de los ataques de los depredadores, enferma o incluso en los casos extremos muere. Lo mismo sucede con el cuerpo. Las células y los órganos que forman nuestro cuerpo no pueden funcionar correctamente si el medio carece de características muy precisas. Es decir, existe un terreno orgánico ideal que permite un funcionamiento óptimo de nuestros órganos. Para las células y diferentes órganos del cuerpo, el medio o terreno lo constituyen los líquidos orgánicos. Los líquidos constituyen el terreno de nuestro cuerpo. Los líquidos son la sangre, la linfa y los sueros celulares, que en conjunto representan el 70% de nuestro peso corporal. El motivo de tan importante cantidad de líquido en nuestro cuerpo es fácil de explicar. Las células tienen una localización determinada y fija. No pueden desplazarse para ir a buscar su alimento o para eliminar sus desechos. Estas funciones tiene que cumplirlas otra entidad, los líquidos orgánicos precisamente. La sangre que circula por los vasos sanguíneos, la linfa por los vasos linfáticos y los sueros que impregnan interior y exteriormente las células, desempeñan al mismo tiempo la función de medio nutricio, es decir, el medio a través del cual se nutre, de vía de aprovisionamiento y de vía de evacuación de los desechos. O sea, a través de estos tres líquidos, la sangre, la linfa y el suero. ¿Suero qué dice? Bla, bla. Sueros celulares, eso. Es decir, estos tres líquidos son los medios a través de los cuales cada célula de nuestro cuerpo puede nutrirse y eliminar lo que no le sirve del proceso que lleva a cabo esa célula. Los líquidos orgánicos representan para las células lo que la tierra para las plantas. De la composición de estos líquidos orgánicos o terreno orgánico depende la posibilidad de que las células funcionen correctamente. Y viceversa, o sea, si es que nuestros líquidos no son el terreno ideal, nuestras células van a funcionar incorrectamente. Esto implica que cualquier modificación de la composición ideal del terreno aleja al cuerpo del estado de salud. Hablando en forma general, el terreno puede modificarse de dos formas diferentes, o por carencia o por sobrecarga. Un terreno con carencias no puede ofrecer a las células las sustancias que éstas precisan, lo que ésta necesita para realizar su trabajo. La sobrecarga del terreno en toxinas provoca graves perjuicios al organismo.
Los líquidos orgánicos que transportan desechos se vuelven más espesos y circulan cada vez con más dificultad. Disminuye la irrigación de los tejidos, con lo cual los intercambios celulares se realizan con más lentitud. El oxígeno y las sustancias nutritivas tienen dificultades para su transporte hasta el lugar de utilización, la célula. Los desechos producidos por las células son evacuados en forma insuficiente para asegurar la salubridad del medio interior. Las células se ahogan bajo las toxinas y ya no pueden proseguir con normalidad su actividad. A estos trastornos funcionales debidos a las sobrecargas se agregan las lesiones causadas a los tejidos por el carácter agresivo de los desechos, sumado al hecho que las células no pueden evitarlo de ninguna manera. Es decir, están completamente aprisionadas por esa sangre tóxica. Las toxinas irritan, inflaman y destruyen los tejidos. Cada terreno, es decir, la condición de estos líquidos en el cuerpo, la sangre, la linfa, los sueros, ese es el terreno. Cada terreno, en función de sus características, influirá de forma diferente en el trabajo de los órganos. Esto quiere decir que para un terreno dado, existe un abanico de posibilidades de desajustes y trastornos que le son propios y que difieren de los de otros terrenos. Entre las numerosas afecciones posibles, solo algunas se manifestarán efectivamente en cada enfermo. El punto que nunca hay que perder de vista es el siguiente. Por diferentes que puedan aparecer los trastornos en un terreno dado, todos tienen un mismo origen, el propio terreno degradado. Es decir, el propio organismo que está sosteniendo estas células y estos órganos. Si ese terreno está desequilibrado, si ese terreno no es el óptimo para nuestras células y nuestros órganos, estos van a funcionar mal. Y estas carencias o sobrecargas por fuera se van a manifestar de distintas formas, pero que todas tienen un punto de origen, que es la degradación del propio terreno. El terreno es el que da origen a los trastornos. Por lo tanto, el tratamiento de estos debe pasar por el tratamiento del terreno. Tratar solo los síntomas sin modificar el terreno es lo mismo que preparar recaídas, transferencias mórbidas o agravamientos, y solo raramente curaciones durables. Los trastornos locales o los síntomas de la enfermedad evolucionan en forma paralela al estado del terreno. Cuanto más se degrada el terreno, tanto más aumentan los trastornos, y a la inversa, cuanto más se acerca a la normalidad el estado del terreno, tanto más disminuyen los trastornos. Todas las enfermedades catalogadas no son sino la expresión de deficiencias de diferentes terrenos. Todas las enfermedades catalogadas no son otra cosa que la expresión de distintas maneras de un terreno deficiente. Por esto, es muy importante conocer la existencia de los terrenos. Es decir, es muy importante comprender que las células y los órganos necesitan ciertas condiciones para funcionar correctamente. Porque esto no solo permite prever la naturaleza de los futuros trastornos del enfermo y poder actuar así en forma preventiva, sino que, y sobre todo, una vez que se ha declarado la enfermedad, permite remontar a la causa y de este modo realizar un tratamiento en profundidad. El tratamiento adecuado pretende modificar la composición del terreno mórbido mediante el drenaje de las toxinas y el aporte de los elementos que faltan para llevarlo en cuanto sea posible hacia el terreno ideal, el que permite que la salud se desarrolle plenamente. Entre los numerosos terrenos mórbidos existentes, uno está particularmente extendido y es muy nocivo: el terreno ácido. 400 años antes de Jesucristo, Hipócrates, el padre de la medicina, ya decía: sin lugar a dudas, el más perjudicial de los estados de los humores, es decir, de estos líquidos que estamos hablando,
es el ácido.